Bueno, después de la pandemia de 2021, la economía chilena se expandió un 5,4% al primer trimestre del 2022. Si bien el panorama económico pareciera en recuperación, Chile está sufriendo una estanflación. ¿Qué es una estanflación? La estanflación es un fenómeno monetario donde se figuran dos fenómenos distintos. Uno es la inflación y el otro es el estancamiento económico. ¿Qué significa el estancamiento económico? Significa que el país no crece o no crece lo suficiente respecto a la cantidad de población que viene ingresando al mercado nuevamente. Es decir, no se crean nuevos puestos de trabajo, no hay crecimiento económico respecto a los sueldos, la producción o la distribución de riqueza es menos eficiente y los estados por lo general cuando se encuentran con figuras estanflacionarias tienen políticas expansivas monetarias, que es un error. Ahora, si bien Chile ha tenido una recuperación económica fuerte después de la pandemia, ha sido bastante mediocre respecto a las competencias de los países vecinos. La fuga de capitales. ¿Qué es realmente la fuga de capitales? Bueno, como dice la palabra, es que los capitales de inversionistas se van a otros países que están en Chile. Se van a otros países, obviamente. Tienen una barrera de salida donde tienen que pagar impuestos para sacar cierta cantidad de plata de Chile. Pero la inflación en Chile ha encontrado que en este mes de septiembre, o ya estamos en octubre pero todavía no están los datos, en el mes de septiembre la inflación se posicionó en un 13,7%. En la fuga de capitales, respecto del año pasado, tomando el tema que estábamos conversando hace un tiempo atrás, la salida de capitales de Chile aumentó un 74,5% este año. Y todavía no termina el año. Estamos todavía en espera de números peores, al parecer. ¿Cuáles son los motivos, digamos, de las condiciones económicas en las que estamos viviendo? No habíamos vivido, tal vez, nunca en mi vida, en mis 27 años. Creo que tiene que ver con, uno es la seguridad jurídica. ¿Qué inversionista va a venir a invertir a Chile si es que no hay seguridad, no hay incentivo a la inversión, no atrae inversión, ya que están tratando de hacer políticas de distribución de riqueza muy agresiva, con políticas de contribuciones muy fuertes? La reforma tributaria que se está tramitando actualmente es muy irresponsable. Y todo esto con la idea de poder repartir mejor la riqueza. Sí es cierto que el Gini de Chile, para el que no sabe, el Gini es el índice de igualdad en realidad, es un poco más alto que el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, si es que tú la mides respecto a las generaciones, o sea, la desigualdad respecto a las generaciones futuras, está reduciéndose respecto a las anteriores. Es decir, que la generación de mis padres, por ejemplo, es mucho más desigual o es más desigual que mi generación, porque mi generación la desigualdad ha reducido, tal vez no mucho, pero ha reducido. ¿Eso significa que no tenemos que ponernos de desigualdad de per se? No, porque genera obviamente controversia. ¿Es el Estado el instrumento por el cual tenemos que distribuir la riqueza? No lo sé, podríamos conversarlo. Yo pienso personalmente que los privados respecto a la distribución de la riqueza son más eficientes y son más pragmáticos. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Uno pensaría que si uno tiene esta inflación, uno debiera empezar a acumular capital físico, capital humano, invertir en tecnología para poder aumentar la productividad del país. ¿Y por qué? Porque los salarios son una función de la productividad, no es más que eso. Yo invitaría al gobierno que aplique políticas responsables. Algunas personas, de hecho es divertido porque veo mucha gente de la política o de economía que habla del voltereta, del presidente Gabriel Boric. Y es cierto, él no ha sido consecuente respecto a su filosofía, su trayectoria política y respecto a lo que está haciendo actualmente en su gobierno. Podríamos decir que es reprochable respecto a los votantes, ya que los votantes que votaron por él esperaban cierta continuidad de sus políticas públicas respecto a lo que votaba. No es mi caso.
Pero vemos que estas volteretas, si bien uno podría hacer mofa de ellas, hay que verlas desde un punto de vista positivo. El rechazo eliminó la posibilidad de tener políticas públicas bastante irresponsables, aunque hoy un gran grupo de personas que votó a prueba. Yo personalmente me comenté a la posición del rechazo porque pienso que había una vulneración de derechos de propiedad. ¿Cómo arreglamos esto? Porque como, aparte de acumular capital físico, capital humano, que es inversión, digamos, en educación, y tecnología para aumentar la productividad, así subir los sueldos, no de forma de subir el sueldo mínimo, sino respecto a subir realmente el sueldo, o sea, que las personas realmente produzcan más que antes, para que así, como el sueldo es una función de la producción, los sueldos suban de forma natural. La inflación. ¿Cómo nos hacemos cargo de la inflación? Bueno, eso es material para otro video. Así que los dejo invitados a suscribirse a mi canal y yo voy a seguir subiendo contenido todas las semanas. Así que un besito, nos vemos pronto. Hasta luego y viva Chile mierda.